Ya, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Espero que estén bien refugiados, ¿cierto? Con su familia, amigos cercanos, que esperemos que no tengan cercanos o familiares contagiados y si fuese así. Esperar que fuese simplemente un resfriado, que hiciese obviamente el COVID-19, que puedan salir lo antes posible, ¿ya? Mucho ánimo, tranquilidad, esto va a pasar. Y bueno, pronto, más temprano que tarde, nos volveremos a ver, ¿ya? Bueno, hoy nos toca ver el quiebre de la democracia y la dictadura militar, ¿ya? Por ende, tenemos que analizar los distintos antecedentes del quiebre de la democracia. Es súper importante que nos tomemos la siguiente premisa. La multicausalidad sobre el golpe de Estado en Chile en 1973. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se realiza el golpe de Estado en Chile, se desarrolla de la siguiente forma. Son distintos antecedentes que en sumatoria derivan y se llega a un golpe de Estado, a un quiebra la democracia. No es que haya pasado solo una cosa, por ejemplo, fue culpa del presidente o un partido político hizo esto. No, no podemos explicar un acontecimiento tan complejo y grande en simplemente una causa. Por lo tanto, lo que vamos a establecer ahora y voy a explicar es causa por causa, que al fin y al cabo la sumatoria indica que se terminó en un golpe de Estado. Ahora, en este clip, ¿cierto? En este canal de YouTube, la idea es que nosotros nos informemos y podamos llegar a algún tipo de conclusión, pero aquí no va a haber ningún color político ni nada por el estilo, ¿ya? Cada uno va a sacar después sus propias conclusiones, argumentar, seguir informándose. No se pueden quedar solo con una visión o con un simple video, ¿ok? Esto es un análisis historiográfico de la época, ¿ya? Ok, vamos a comenzar. Entonces, si nosotros vemos la línea de tiempo, en Chile se estaba realizando la República Parlamentaria, ¿cierto? Hasta 1925, cuando ocurre la nueva Constitución. Y luego se pasa a una República Presidencial Democrática. ¿Qué quiere decir eso? Que el presidente tiene mayor intervención en los asuntos del gobierno, ¿ok? Simultáneamente, en Europa principalmente, estaba ocurriendo el periodo de Primera Guerra Mundial, periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial finalizó y nos quedamos en la Guerra Fría, ¿ya? En contexto de Guerra Fría, en Chile, el 11 de septiembre de 1973 ocurre este golpe de Estado, esta fractura o quiebra de la democracia, ¿ya? Es súper importante que usted tenga en cuenta esto, debido a lo siguiente. Es súper relevante darnos cuenta que en Chile, ¿cierto?, se estaba desarrollando un periodo democrático importantísimo, en donde había sufragio, en donde la mujer incluso se pudo insertar de a poco, en este caso, en el voto. ¿Y qué pasó? Con esto, con este quiebre, con este golpe de Estado, se derrumbó, ¿cierto?, toda esta evolución que tuvo Chile de forma democrática, como una república democrática. Por ende, significa un quiebre, como dije, una fractura relevante para la historia del país, que no es menor, ¿ya? Ok, vamos a continuar. Ya, la multicausalidad. Voy a repetir lo que establecí anteriormente, en donde recordemos que es una sumatoria de causas que terminan un golpe de Estado y por lo tanto la vamos a ver de forma mucho más historiográfica, ¿ok? Ya. El triunfo de la Unidad Popular. ¿Qué pasó? Antes del golpe de Estado, el 4 de septiembre de 1970, ya 3 años antes, se había desarrollado, ¿cierto? El sufragio, elecciones presidenciales, ¿ya? Intentar, ¿cierto?, que fueran lo más legible y legítimas posible. ¿Qué pasó acá? Electo como ganador salió Salvador Allende con un 36,29% de aprobación, ¿ya? Por votos, él le ganó a Alessandri y a Tomic, ¿ok? Lo interesante es lo siguiente, fíjense en los resultados que tuvo cada candidato. Se le llama política de los 3 tercios. ¿Por qué? Porque los tres estuvieron muy a par, ¿ya? No se llegó a una mayoría absoluta.
Por ejemplo, actualmente si se da ese resultado en la primera vuelta, tendrían que tomar los dos primeros, ¿cierto?, porcentajes más altos e irse a la segunda vuelta, porque sería el 50% más uno. Pero en ese momento, en la Constitución del 25 no estaba escrito eso. Entonces simplemente gana el que tiene la mayoría, no absoluta, pero la mayoría. Por lo tanto, ganó Allende con un 36,29%. Ahora, eso significa un gran desafío, porque significa que el otro porcentaje gigante, me atrevería a decir que ya un 60%, no lo eligió a él. Y por lo tanto, va a tener materia difícil de que esas personas que estaban a favor de Alexandri, o en este caso Tomic, puedan realizar algún tipo de manifestación o simplemente están en desacuerdo con Allende, ¿ya? El periodo de Salvador Allende fue sumamente interesante de estudiar debido a que se estableció como un gobierno de izquierda de forma democrática. Dense cuenta el 4 de septiembre de 1970, cuando fueron a celebrar, por ejemplo, la imagen de la izquierda con los campesinos, en la derecha donde está Salvador Allende dando un discurso frente a sus seguidores, ¿ya? Y se manifestó también en distintos afiches, no sé si bueno, alcanzan a leer La felicidad de Chile comienza por los niños, en donde este gobierno se preocupó mucho desde el infante, desde darle un vaso de leche diario, entre otros. Incluso el acceso a la educación universitaria, donde dice estudiar y trabajar. En ese momento la Universidad Técnica del Estado, gratuita, que quería que llegara muchos más profesionales a Chile, ¿ya? Ya, entonces, el primer antecedente ya lo vimos. En este caso es que hay un presidente de izquierda, en primer lugar, que sale electo en Chile, Salvador Allende, con el gobierno de la UP de la Unidad Popular, pero que este no tiene la mayoría absoluta. Por lo tanto, hay un porcentaje muy alto de la población que no está de acuerdo con que él sea presidente, independiente que haya sido de forma democrática, pero no está de acuerdo, no es seguidor de él, ¿ya? La segunda causa importante es el mismo gobierno de Salvador Allende, que sea de izquierda, ya es una vía chilena al socialismo, es el primer presidente marxista, ¿cierto?, elegido democráticamente. Esta noticia fue noticia mundial, porque por primera vez un gobierno de izquierda es elegido democráticamente y no interviene por medio de la violencia a ser parte del gobierno. Por ejemplo, lo que sucedió en Cuba, que fue la Revolución Cubana, y por medio, ¿cierto?, de la violencia, el uso de las armas, se instauró la dictadura de izquierda en Cuba. En cambio acá, si bien también poseen una ideología de izquierda, pero todo fue de forma democrática, lo cual claramente es valorable. Bueno, y como ya le establecí, este mismo gobierno tuvo una desaprobación hacia la gente por parte de un gran porcentaje del país, ¿ok? Por lo que ya establecí por la política de los 3 tercios. ¿Qué significa vía chilena al socialismo? Si se dan cuenta que hay una especie de afiche, ¿cierto? Un collage que quise establecer en donde hay distintas imágenes que se destacan mucho de la época. Por ejemplo, dice que el cobre es chileno, ¿ya? Entonces, en este periodo, en el periodo de la Unidad Popular, el Estado quiere hacerse cargo, quiere ser un estado de bienestar, un estado protector, quiere estar involucrado en la economía, en lo social, en lo político, en el transporte, en lo cultural, quiere encargarse, ¿cierto?, de su población y por lo tanto nacionalizar todas las empresas. Y el Estado hacerse cargo, como ya establecí, ser el protector de la población. Por ejemplo, Chile reconstruye unido, siempre llamaban a la unidad, en este caso, después, por ejemplo, ahí ocurrió un terremoto en esa oportunidad, entonces también a través del mismo pueblo, ayuda al pueblo. No sé si han escuchado esta frase como cliché clásica. Y bueno, en fin y al cabo, en el periodo de la UP, la Unidad Popular de Salvador Allende, se estableció donde el trabajador, el poblador, el ciudadano común y corriente tuviese, ¿cierto?, todos los beneficios posibles del Estado, ¿ya? Pero ¿qué pasó? Sucede que en esa época hubo un gasto social importante, ¿ya? Gigante. Gasto social me refiero a construcción de, por ejemplo, colegios, masificación de libros, el transporte, invertir gratuitamente en el transporte, en la universidad, etc. Y entonces el gasto social fue harto, que produjo un proceso inflacionario, ¿ya? Se vio agravado por problemas de abastecimiento, acaparamiento y trabajo y sabotaje, perdón, empresarial.
Ya, en palabras simples, sucede lo siguiente. Se comenta que el empresario, ¿cierto? El particular, el privado, no estaba bastante alegre con estas premisas, con estos proyectos que estaba realizando este gobierno de izquierda, porque el Estado estaba abarcando toda la economía. Y ellos querían, obviamente, de forma privada, particular, manejar la economía del país. Por lo tanto, el sabotaje empresarial eh, significa lo siguiente. Distintos empresarios fueron, ¿cierto?, se reunieron y intentaron que llegaran pocos alimentos básicos, por ejemplo, a las grandes ciudades de Chile. Entonces, como dice acá la noticia, no hay leche nido, no hay té, no hay aceite, no hay azúcar. ¿Qué pasa cuando hay pocos productos en una sociedad? Su precio comienza a inflarse. Por eso se produce la inflación, porque su precio comienza a subir demasiado. Y obviamente, como lo muestra la imagen, habían filas, colas enormes, y obvio que eso causa conflicto y rabia en la misma población. Entonces, una persona, imaginémonos que votó por Alessandri, dice, pero ¿cómo este gobierno de izquierda? Que yo tengo que estar haciendo fila porque no hay pan, no hay azúcar, no hay harina y todo está caro. Obviamente que se encuentra enojado, ¿ya? Entonces fue una de las como grandes premisas del enojo de la población hacia el gobierno de Allende, siendo que se realizó este sabotaje empresarial que causó claramente desabastecimiento y tuvieron que hacer estas filas, colas enormes, ¿ok? Bueno, también la violencia en las calles se vio de forma tremenda, fue sumamente complejo, debido a que como es la política de los tres tercios, había población a favor, pero también había una gran cantidad de población en contra de este gobierno de izquierda, de esta vía chilena al socialismo. Por lo tanto, se produjo un clima de polarización, es decir, son polos extremos, o estás muy a favor o realmente estás en contra y quieres que esto se acabe. ¿Ya? Por lo tanto, la violencia física, por ejemplo, incluso se desarrolló en las mismas paredes de la ciudad, publicidad tanto a favor como en contra de Salvador Allende y desde la Unidad Popular, ¿ya? Por lo tanto, la propaganda política e ideológica fue potente en la época. Vamos a ver, por ejemplo, imágenes como esta, en donde está el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que en este caso es de extremo izquierda, que está a favor, ¿cierto?, de lo que está pasando con Allende y la Unidad Popular. Y, por ejemplo, abajo encontramos en el Mercurio que dice protesta femenina por ollas vacías. Entonces, debido a que hay poco abastecimiento, poco producto, las mujeres y señoras amas de casa, dueñas de casa del sector oriente, ya un sector mucho más privilegiado, em, sacaron, ¿cierto?, sus ollas vacías, cacerolas, qué sé yo, y comenzaron a hacer ruido en una plaza pública, qué sé yo, diciendo que no tienen para comer o que no puede ser que no hayan productos, ¿ya? Incluso el Mercurio habla de un supuesto tanquetazo que está en la imagen de derecha, en donde el Mercurio dice que incluso antes del golpe militar intentaron hacer diferentes golpes de Estado que claramente no resultaron de forma victoriosa, ¿ya? Entonces, aquí hay dos grupos políticos importantes de la época extrema. Está el Frente Patria y Libertad, ¿ya? Que fue un grupo paramilitar de extrema derecha. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de un militante de él, que es una especie como de soldado, que ocupa también una especie de instrumento para golpear a otro, etcétera, y su logo, ¿ya? Fueron incluso financiados por la CIA de Estados Unidos, por esta agrupación de espionaje. Estados Unidos también le brindó apoyo, ¿ya? Incluso fueron responsables de varios atentados terroristas contra el mismo país y obviamente a los líderes de izquierda, ¿ya? Su mayor enemigo, por decirlo así, de la época fue el MIR, ya que allí encontramos, si se dan cuenta en la bandera, movimiento de izquierda revolucionario, totalmente extrema izquierda, mientras encontramos a Patria y Libertad como una extrema derecha de la época. Aún continúan políticos que pertenecieron a ambos grupos, ya, por ejemplo, el MIR, la gran mayoría fueron exiliados y hace poco han vuelto cuando se llegó a democracia de nuevo. Y bueno, y hay algunos también de Patria y Libertad que todavía continúan estando también en el gobierno, ¿ya? Es importante también saber que de pequeño la gente comenzó a tener alguna ideología política y a tener alguna visión, ¿cierto?, extrema de izquierda o de derecha.
Ya, la caída, ¿cierto?, del general Prats. En este caso, el general Prats es movido, ¿cierto?, de su puesto y se inserta Augusto Pinochet, que toma el nombre de comandante en jefe del ejército. Es súper importante este tipo de características porque en ese momento Augusto Pinochet era un militar de bajo perfil y apolítico, ¿ya? Sumamente de bajo perfil. No tenía este tipo de características que uno como que logra entender cuando ve algún video de él en dictadura. Bueno, y aquí esta imagen claramente es polémica, ya que están ambos, el primero presidente, o sea, el que está el Salvador Allende y el dictador Augusto Pinochet, ¿ya? Bueno, el derrumbe final. ¿Qué está pasando al final ya en 1973? Ocurre que el Congreso tiene mayor porcentaje de político de derecha, con un 54,7%, frente a solo a un 43,4% de los partidos políticos de izquierda. ¿Eso qué conlleva? Los partidos de derecha, y en este caso los que estaban en contra de la unidad popular, implica y dice que el gobierno de Salvador Allende se declara fuera de la ley, ¿ya? Que realizó algunos acuerdos, algunas acciones que estaban quebrantando la Constitución. Entonces, para la época se llega a una crisis gigante de forma política, económica y social en Chile, ¿ya? Entonces, había violencia en las calles, habían filas para poder abastecerse, los productos eran muy caros, se vivía una pobreza igual gigante. em, Allende estaba llevando, ¿cierto?, todo su proyecto de nacionalizar las empresas, entre otras cosas, dándole más derechos a sus trabajadores, entre otros, y por lo tanto eso se transformó en un quiebre entre quizás los empresarios, los dueños de las fábricas, de las tiendas, contra un poblador común y corriente, ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Salvador Allende, el 10 de septiembre de 1973, realiza la siguiente intervención. Fíjense en la fecha, 10 de septiembre de 1973, un día antes del golpe de Estado. Él dice, ok, estoy dispuesto a salir de mi cargo si es que la población en Chile lo decide. Por lo tanto, ellos van a llamar a un plebiscito, ¿ya? Que se iba a hacer a través de forma nacional, en donde la población iba a decidir si Allende se quedaba o no en el poder, ¿ya? Todo esto de forma democrática. Entonces este plebiscito era debido a que Allende había aceptado, ¿cierto?, que había una crisis social en Chile importante y la misma población tenía que decidir si se quedaba o no. Pero, ¿qué pasó? Ya era demasiado tarde, como dice la imagen, ya que en esa misma fecha se reúne la Junta Militar, en este caso, que planea el golpe de Estado. Obviamente no lo planea de un día para otro, ya esto fue mínimo 1 o 2 años desde que, la verdad es que desde que empezó el gobierno de izquierda de Salvador Allende. Entre ellos está José Toribio Merino, ya, de la Armada de Chile, Gustavo Leigh, Aviación, Augusto Pinochet, comandante en jefe, y César Mendoza, director de Carabineros. Ya estas 4 personas fueron las encargadas de planear el golpe de Estado que se desarrolló claramente un 11 de septiembre de 1973. Se eligió a Augusto Pinochet como el representante, como el dictador, ¿cierto?, de este periodo, y obviamente las otras personas que nombré seguían estando dentro del mismo poder, ¿ya? Solamente que Augusto Pinochet era como la cara más visible. Bueno, y se desarrolla este atentado contra el presidente Allende, como vemos en la imagen, ¿cierto?, con su casco, que él dijo que no iba a salir de la moneda, que no se iba a dar por vencido, y imágenes impresionantes, por decirlo menos, de cómo nuestra democracia, que costó mucho obtenerla y practicarla, se esté derrumbando en este quiebre y esta fractura democrática interesante, por lo menos para estudiar. La pregunta clave, ¿por qué el golpe de Estado de 1973 aún genera distintas opiniones en la actualidad? ¿Ya? Cada 11 de septiembre se desarrollan distintas manifestaciones tanto a favor o en contra de la dictadura militar, ¿ya? Y es por esto mismo. Aquí nosotros no vamos a decir si estuvo bien o estaba mal, simplemente estamos haciendo un análisis político, social y económico de los antecedentes previos al golpe de Estado, en donde gran parte de la población, ¿cierto?, está quizá en contra de este tipo de intervención violenta, agresiva, debido a la falta de respeto a todos los derechos humanos de la época, pero en contra, ¿cierto?, se encuentran militares y gente también, población común y corriente, que está a favor de este golpe de Estado, dando a entender que, comillas, salvaron al país, ¿ya?
el argumento que usted tenga y la posición ideológica es sumamente respetable y cada uno la puede tener. Lo importante es que conozca de forma mucho más neutral y objetiva los antecedentes previos al golpe de Estado, ¿ya? Entonces, nosotros vimos hoy día distintos antecedentes, multicausales, que provocaron un golpe de Estado en Chile, ¿ya? No se puede entender uno por sí solo, sino que son un conjunto. Entonces, está el triunfo de la Unidad Popular, en 1970 salió Salvador Allende, pero sabemos que no tuvo la mayoría absoluta. Por lo tanto, eso significó una especie de crítica y que mucha de la población, casi un 60%, estaba en contra de su gobierno. El gobierno de Salvador Allende, el número 2, fue un movimiento totalmente izquierda, la Unidad Popular como un partido político grande y por lo tanto una ideología totalmente marxista. Así que intentó nacionalizar las distintas empresas, también logró dar mayor participación a la población más vulnerable, entre otros, cosas que obviamente el empresariado no le gustó. La violencia en las calles se vio gigante, muy violenta, muy fuerte, violencia física, verbal, en donde distintos partidos políticos, o te dirías quizá al MIR, al Movimiento de Izquierda Revolucionario, o te ibas a la oposición con Patria y Libertad, ¿ya? Por lo tanto, se desarrolló una seguidilla, ¿cierto?, de problemas públicos, enfrentamientos públicos. La caída del general Prats significó que se instaló Augusto Pinochet como jefe comandante del ejército y por lo tanto ya había una especie como, digámoslo, de espía o de persona que conocía cómo estaba manejándose al fin y al cabo el gobierno de Salvador Allende y qué pasa que al final, ¿cierto? Con el derrumbe final indica que hay una especie de críticas gigantes en este caso, al gobierno de Salvador Allende y se desarrolla la junta militar en donde Allende iba a decir que iba a dar un plebiscito, que esto se iba a hacer de forma democrática, que si la población de Chile quería que él se fuese, él claramente iba a salir de forma democrática. Pero esto no alcanzó a hacerse ya que la Junta Militar intervino y en este caso Augusto Pinochet, por ejemplo, con el ejército y otras personas más dieron vuelta, ¿cierto?, la espalda al gobierno de Lupe para realizar un golpe de Estado. Ya chiquillo, ahora pueden realizar la guía número 11. Espero que estén muy bien. Hasta luego.